B, A, C, B, comienza a moverse en sentido contrario al anterior, se mueve hacia la izquierda. Y como el rotor lo va a seguir siempre, cambia el sentido de giro del rotor. No tenemos que comprar un motor que gire a la derecha o uno que gire a la izquierda. Le cambiamos la polaridad de la fase y con eso es suficiente. Análisis rápido de números. Campo estatórico. Alimentado por frecuencia F1, P por N1 sobre 60, de donde el número de revoluciones del campo estatórico, lo escribimos recién, es 60 F1 sobre P. Esa velocidad N1 se puede transformar en omega 1, N1 en revoluciones por minuto, omega 1 en radianes por segundo. 2pi son la cantidad de radianes que tenemos en una vuelta, N la cantidad de revoluciones por minuto, dividido 60, ¿por qué el 60 en el denominador? Porque una revolución es por minuto y la otra es radianes por segundo, por eso dividimos por 60. Y de ahí podemos despejar N1, que va a ser 60 omega 1 sobre pi. Un par de relaciones que nos van a ser útiles después. Eso es velocidad fija del campo estatórico, que depende estrictamente del número de pares de polos de la máquina y de la frecuencia de la red a la que la conecta. No depende de otra cosa. Vamos al rotor. El rotor mecánicamente va a girar a una velocidad omega radianes por segundo, 2pi n sobre 60, calculado de la misma manera que esto. ¿De qué va a depender la velocidad n? De la carga. De la carga mecánica que yo le aplico. Si yo no le aplico carga, esa velocidad n va a ser muy próxima a n1. Y por concordancia de polos entre el estator y el rotor, van a ser próximas del orden de que si N1 es 3000, esta va a ser 2950. Si N1 es 1500, N va a ser 1475. Más o menos esa relación va a tener. Y de ahí podemos despejar N, porque acá estamos en realidad relacionando los omega, podemos hacer lo mismo con N respecto de N1. Lo importante es que la relación que existe entre omega 1 y omega, o entre N1 y N, con respecto a N1 y omega 1, ¿por qué? Porque omega 1 y N1 son constantes, dependen de la frecuencia, y si la frecuencia siempre es 50 Hz, no va a variar. La diferencia omega 1 menos omega sobre omega 1, o N1 menos N sobre N1, es un parámetro que se llama el deslizamiento. ¿Qué es el deslizamiento? La velocidad relativa entre el campo estatórico y el rotórico. Omega 1 menos omega, o N1 menos N, es la velocidad relativa, dividida por omega 1 por N1 es asociada a la velocidad fija del campo estatórico rotor. Ese deslizamiento en estas máquinas, cuando la máquina es de un diseño relativamente bueno, por ende de una potencia importante, es del orden del 3 al 5% cuando la máquina está a plena carga. ¿Qué quiere decir? Cuando la máquina está a plena carga, omega es un 3% menor que omega 1. O hasta un 5% menor que omega 1. Por cada 100 revoluciones por minuto del campo estatórico, 5 pierde el rotor al pasar a plena carga. Cuando esté en vacío, el deslizamiento es mucho más chiquito porque está en vacío. ¿Se entiende? Bueno, ese deslizamiento es una ecuación que no nos tenemos que olvidar nunca. Seguimos. Frecuencia de las corrientes del estator, lo que habíamos planteado recién. ¿A partir de qué? Omega 1 es igual a 2πn1 sobre 60, podemos llegar a transformarlo en 2pi n1 es 60 f1 sobre p, f1 lo ponemos bla 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 bla, hacemos un par de cambios y llegamos a esto. 2pi por f1 sobre p. De ahí despejamos la frecuencia y tenemos que p por omega 1 sobre 2pi. Para el estator. Pasamos al rotor. Queremos calcular cuál es la frecuencia de las fuerzas electromotrices y corrientes del rotor. Es decir, en el estator la frecuencia tiene que ver solo con el número de pares de polos y con la velocidad del campo estatórico en radianes por segundo. En el rotor tiene que ver también con los pares de polos que deben ser iguales entre el estator y el rotor, pero ya no con omega 1, sino con la diferencia entre omega 1 y omega. ¿Por qué? Si el rotor está detenido y el campo gira a frecuencia F1 arriba, las frecuencias van a ser iguales. Pero si el rotor está girando a una velocidad tal que el campo marcha a 3000 RPM y el rotor a 2950,
¿Con qué frecuencia se inducen las fuerzas electromotrices en el rotor? En función de la velocidad relativa, habíamos dicho recién. ¿Se acuerdan? La fuerza electromotriz era igual a la inducción por la longitud de los conductores por la velocidad relativa. Si lo transformamos en velocidad rotante, fuerza electromotriz, inducción, longitud, omega relativa. ¿Quién es omega relativa? La velocidad del campo menos la velocidad del rotor, recordando que las dos están marchando en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? A esta relación que nos da la frecuencia F2, la vamos a multiplicar por el deslizamiento y la vamos a dividir por el deslizamiento. Recordemos que el deslizamiento era igual a omega 1 menos omega sobre omega 1. Entonces, multiplico por el deslizamiento, divido por el deslizamiento. Simplifico omega 1 menos omega. ¿Y qué me queda? Que la frecuencia F2 es igual a P por omega 1 dividido 2pi por el deslizamiento. ¿Qué era P por omega 1 sobre 2pi? La frecuencia F1. La frecuencia del rotor es igual a la frecuencia del estator multiplicada por el deslizamiento. El deslizamiento 3 a 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia del rotor, cuando la máquina esté marchando en régimen, va a ser entre el 3 y el 5% de la frecuencia del estator. 3 o 5% de 50 Hz. ¿Se acuerdan que yo les dije que el rotor trabajaba a baja frecuencia y por eso podíamos despreciar las pérdidas en el hierro del rotor? 5% de 50 Hz, ¿cuánto es? El 10% de 50 es 5. El 5% es 2,5. Una máquina que trabaje con un 5% de deslizamiento tiene un rotor que opera en 2,5 Hz. Es una frecuencia despreciable de los 50 y hace que las pérdidas por el hierro, por ende, puedan despreciarse. Y finalmente, velocidad del campo rotórico respecto del rotor. A ver, este es difícil de explicar. ¿Qué es la velocidad del campo rotórico respecto del rotor? La velocidad a la que el campo del rotor gira por arriba del rotor. A ver, imagínense que el rotor es un colectivo que va por la ruta a 80 km por hora y nosotros estábamos en el asiento de atrás de todos, descubrimos que nos quedamos dormidos y nos debíamos bajar hacia 30 kilómetros y empezamos a caminar hacia el chofer a 5 km por hora. El colectivo va a 80 y nosotros a 5 en el mismo sentido. ¿A qué velocidad vamos nosotros? A 85. ¿Pero a qué velocidad vamos con respecto al colectivo? A 5. Bueno, esa es la velocidad del campo rotórico respecto del rotor. La velocidad a la que el campo del rotor gira por arriba del rotor. Entonces la calculamos. N es igual a 60F sobre P. Lo habíamos visto un par de filminas antes. A ver. N1, 60F1 sobre P. Entonces, N2, 60F2 sobre P. F2 es S por F1. ¿Qué quiere decir? N2 es igual a N1 por S. El campo del rotor gira por sobre el rotor a la velocidad del estator multiplicada por el deslizamiento. Es decir, si el deslizamiento es 3%, al 3% de la velocidad del campo estator. Si el campo gira 1500 RPM, el campo estatórico, el del rotor gira al 3% de 1500 revoluciones por sobre el rotor. ¿Se entiende? Y de la misma manera el análisis con omega. A ver, esto es revoluciones por minuto, esto es radianes por segundo, pero del mismo campo, entonces N2, N1 por S, omega 2, omega 1 por S. La misma cosa. Ahora bien, vamos al análisis del colectivo. Colectivo a 80 km por hora, que es el rotor. Nosotros a 5 km arriba del colectivo, que es el número que estuvimos haciendo recién. ¿A qué velocidad absoluta gira el campo rotórico? El campo rotórico gira a velocidad omega 2 por arriba del rotor, pero el rotor está girando a velocidad omega. El colectivo marchaba a 80, nosotros a 5 arriba del colectivo, por ende nosotros ¿cuánto íbamos? A 85, a la suma. ¿Qué tenemos que hacer acá? Sumar las velocidades. La velocidad absoluta del campo rotórico va a ser la velocidad del rotor más la velocidad del campo por arriba del rotor. La velocidad del rotor, 2pi
60. La velocidad del campo por arriba del rotor, 2pi n2 sobre 60. n2 es igual a S por n1. Por ende, el deslizamiento, a ver, traemos acá 2pi sobre 60, n1 por el deslizamiento n1 menos n sobre n1. Si ahí simplificamos n1 con n1 y por ende nos queda n más n1 menos n, se van también los n, nos termina quedando que la velocidad absoluta 2pi n1 sobre 60. ¿Quién era 2pi n1 sobre 60? 2pi n1 sobre 60 es la velocidad en radianes por segundo del campo catódico. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad absoluta del campo rotórico, que es igual a la velocidad del rotor, más la velocidad del campo rotórico respecto del rotor, termina siendo igual a la velocidad del campo estatórico. Conclusión, desde el punto de vista de los campos magnéticos del estator y del rotor, la máquina es sincrónica. ¿Por qué? Porque los dos campos marchan a la misma velocidad. Nada más que en la máquina síncrona, los polos inductores eran físicos y por ende tenían que marchar a la misma velocidad que el campo. Acá el rotor puede marchar a cualquier velocidad, pero la suma de su velocidad mecánica más la velocidad mecánica del campo, del rotor, va a terminar siendo igual a la velocidad del campo magnético estator. Nos pide que hagamos un ejercicio rápido. Consideraciones sobre la primera expresión para rotor bloqueado y para rotor en sincrónico. Recordemos esto. ¿Qué quiere decir rotor bloqueado? Rotor bloqueado quiere decir que la velocidad del campo, la velocidad del rotor es igual a 0. Es decir, lo conecto a la red, pero a mi cortador de pasto le metí un pastizal alto así, que se bloqueó. Velocidad igual a 0. ¿Cuánto vale el deslizamiento para velocidad igual a 0? N1 menos N sobre N1. Si N vale 0, ¿cuánto vale el deslizamiento? 1. Y vamos al otro. Rotor en sincrónico. Para que el rotor esté en sincronismo, yo lo tengo que empujar desde afuera hasta esa velocidad, pero quiere decir que N es igual a N1. Si N es igual a N1, ¿cuánto vale el deslizamiento? ¿Cuánto vale el deslizamiento? 0. Entonces, vamos a nuestra primera expresión. Velocidad absoluta del campo rotórico para rotor bloqueado. ¿Cuánto vale N? 0. ¿Cuánto vale el deslizamiento? 1. Omega absoluta es igual a 2pi sobre 60 por 0 más N1 por 1. ¿Qué resultado da eso? Omega absoluta igual a 2pi sobre 60 multiplicado por 0 más N1 por 1. 2pi sobre 60 por ¿cuánto? Por N1. ¿A qué es igual 2pi por N1 sobre 60? A omega 1. Es decir, yo frené el rotor, dejé de tener velocidad N, pero la velocidad del campo sigue siendo la misma. El campo estatórico y el rotórico siguen marchando en sincronismo aunque yo frene el rotor. Vamos al otro caso. Rotor en sincronismo. Omega absoluto igual a 2pi sobre 60 por N, que en este caso es igual a N1, más N1 por el deslizamiento. ¿Cuánto vale el deslizamiento? 0. N1 más N1 por 0 sigue siendo N1. Para rotor en sincronismo o para rotor bloqueado, como la velocidad del campo rotórico depende de la velocidad del campo estatórico multiplicada por el deslizamiento, si crece el deslizamiento, decrece la velocidad. Si crece la velocidad, decrece el deslizamiento. Pero el producto termina dando siempre el mismo resultado.
sin importar que mecánicamente el rotor valga el sincronismo, valga el deslizamiento nominal o valga el deslizamiento igual a 1, es decir, rotor bloqueado, el campo del rotor gira siempre a la velocidad del campo del estator. ¿Qué nos permite eso? Hacer esto que tenemos acá. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos reacción de inducido en la máquina síncrona? Nosotros decíamos, tenemos la fuerza magnetomotriz del estator que está distribuida senoidalmente en el espacio y viaja a velocidad v sub 1. El rotor gira a velocidad v. Por eso parece un campo rotórico F2, también distribuido senoidalmente, que marcha a una velocidad v propia del rotor más la velocidad v2 propia de la frecuencia rotórica, que sumada nos termina dando v1. ¿Qué quiere decir? La onda verde y la azul de F2 y F1 son dos sinusoides espaciales que viajan a la misma velocidad. Si viajan a la misma velocidad, las podemos sumar punto a punto y que nos dan una fuerza magnetomotriz resultante Fr. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la máquina síncrona que decíamos? Tita de excitación son los amperes vuelta de los polos inductores. Eso nos da una fuerza electromotriz de sub 0. Si le conectábamos carga, aparecía una corriente. Esa corriente nos daba los tita sub i, y los tita sub i sumados con los tita de excitación nos daban los tita resultantes. Acá tenemos la fuerza magnetomotriz F1. La fuerza magnetomotriz F1 induce una fuerza electromotriz E2 en el rotor. La fuerza electromotriz E2 nos da una corriente I sub 2. La corriente I sub 2 nos da una fuerza magnetomotriz F2, que si las ondas son senoidales pueden representarse por fasores. Como ambas ondas viajan a la misma velocidad, ambos fasores giran a la misma velocidad. Si ambos fasores giran a la misma velocidad, se puede trabajar como vectores. Y la suma de F2 más F1, que es F resultante. Igual que en la máquina síncrona, por el hecho de que los dos campos viajan a la misma velocidad. Algo que faltó acá, el último puntito, que habla de conversión de frecuencia. ¿A qué se refiere esto de la conversión de frecuencia? Recordemos esto. Nosotros tenemos un estator que trabaja con una frecuencia F1 y un rotor en el que, según la velocidad a la que gira el rotor, tenemos una frecuencia igual a S por F1. Si S es igual a 1 porque el rotor está bloqueado, F2 es igual a 1. Si S es igual a 0 porque el rotor está girando en sincronismo, F2 es igual a 0. Pero entre medio, la frecuencia F2 es los 50 Hz del estator multiplicado por el deslizamiento. Si yo varío el deslizamiento y tengo un rotor bobinado, toda la corriente que saco de ese rotor bobinado tiene una frecuencia variable según qué tanto dejo girar o bloqueo el rotor. A través del rotor podría tener frecuencias variables. Usar la máquina como conversora de frecuencia. O con la electrónica, esto ya no tiene sentido. Porque tener un motor con un freno mecánico para poder dejar que gire y active el rotor para variar la frecuencia. La ineficiencia mecánica hace inaplicable el método y nos vamos a un convertidor de frecuencia de estado sólido y se acabó el problema. Transformador de campo rotante. A ver, ¿qué dijimos? Hasta el momento hemos estado estudiando el motor. Pero habíamos dicho que esta máquina puede funcionar como transformador, como motor, como freno o como generador. Hasta el momento lo hemos estudiado como motor. ¿Cuál era la condición de funcionamiento como motor? Lo conectábamos a la red y dejábamos que el rotor girara para que produjera potencia mecánica. Cuando lo estudiemos, cuando lo querramos usar como transformador, necesitamos bloquearle mecánicamente el rotor, no dejarlo girar. Entonces, de esa manera, vamos a tener un arrollamiento estatórico alimentado por corriente alterna que induce fuerzas electromotrices sobre el rotor. ¿Qué frecuencia va a tener el estator? Transformador. Rotor bloqueado. ¿Qué quiere decir esto? Deslizamiento igual a 1, n igual a 0. ¿Cuánto vale la frecuencia F2? S por F1. Si el deslizamiento vale 1, ¿cuánto vale la frecuencia F2? F2 igual a F1.
En un transformador, la frecuencia del secundario es igual a la frecuencia del primario. Acá nuestro transformador tiene como primario al estator y como secundario al rotor, que normalmente funciona en cortocircuito. Por ende, si lo pongo bloqueado y lo conecto a la red, es un transformador en cortocircuito. ¿Qué le pasa a un transformador en cortocircuito? Si lo alimento con tensión nominal, se quema. ¿Qué le pasa al motor si lo bloqueo en la cortada de pasto y se frenó? Se transformó en un transformador en cortocircuito, se quema. Frecuencia estatórica igual a frecuencia rotórica. Por ende, valor del deslizamiento igual a 1, n igual a 0. ¿Qué diferencia van a tener estos transformadores? El campo que tenemos acá en el transformador asincrónico es un campo rotante, por la disposición que tienen las bobinas. ¿Cómo era el campo que tenían en el transformador convencional? ¿Era un campo rotante? No, era un campo alternativo en cada una de las columnas. ¿Por qué? Porque era un diseño propio para el transformador, este diseño para el motor. Por ende, acá el campo rotante, como está preparado para funcionar como motor, produce un par electromagnético que trata de hacerlo girar. ¿Qué necesitamos hacer para que no gire? Mecánicamente tenerlo bloqueado. Al transformador convencional, ¿necesitábamos bloquearlo con algo? No, porque no tenía par. Aparecían esfuerzos internos, pero no producían par. Por ende, no necesitábamos mecánicamente bloquearlo. Acá sí necesitamos tenerlo frenado. Entre hierro y magnetización, en el transformador, lo hemos dicho al principio de la clase, los únicos entrehierros que teníamos eran las uniones entre los chapas, que eran mínimas. Acá, como esta máquina está pensada para que el rotor gire dentro del estator, tenemos un entrehierro de tal vez hasta 1 milímetro, milímetro y medio, 2 milímetros. Entonces el entrehierro es mucho más grande y nos lleva a que la corriente magnetizante deba ser mucho más alta. Forma de la bobina y flujo disperso. En el transformador eran bobinas tipo solenoide puestas una arriba de la otra, donde el flujo disperso era mínimo. Acá tenemos bobinas que, para mejorar la forma de onda de la fuerza electromotriz, habíamos visto que se hacían de paso acortado, distribuidas. ¿Qué quiere decir? Cuando antes teníamos en el transformador convencional una bobina tipo solenoide, acá vamos a tener una bobina que va a tener esta forma, tal vez. ¿Sí? Después tenemos un segundo paso así y después tenemos un tercer paso así. 3 bobinas independientes puestas en serie una con la otra. Esto en una ranura, esto en otra, esto en otra, esto en otra, esto en otra y esto en otra. Distribuido. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a tener flujo disperso, flujo disperso, flujo disperso, flujo disperso, flujo disperso, flujo disperso. Acá, ¿cuánto flujo vamos a tener disperso? Un poquito acá, un poquito acá y un poquito acá. Casi nada. El flujo de dispersión en el transformador asíncrono es mucho más grande y de hecho hablábamos de que la fuerza electromotriz autoinducida por dispersión podría llegar a ser de hasta un 15 o 20% de la tensión de la fase en la máquina síncrona, que es igual a la asíncrona. La dispersión es impresionante, pero porque está preparado para funcionar como motor, no como un transformador. A igual potencia, un transformador convencional es mucho más barato que un motor. ¿Para qué voy a comprar un motor para usarlo como transformador? Y ni hablar si lo compré de jaula de almidón, donde me compré directamente un transformador en cortocircuito, no me sirve para nada, salvo para usarlo como motor. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la forma de las bobinas y el flujo disperso. Relación entre el número de fases primario y secundario. Ahí podríamos tener una ventaja en el transformador asíncrono. ¿Por qué? Porque en el convencional, en el transformador convencional, si era monofásico, ¿cuántas fases tiene el primario? Una. ¿Cuántas el secundario? Una. Si era trifásico, ¿cuántas fases tiene el primario? 3. ¿Y el secundario? 3. Si es asíncrono, dijimos que el número de fases puede ser distinto. Entonces puedo tener un primario trifásico y un secundario bifásico, trifásico, tetrafásico, hexafásico, de lo que yo quiera. Pero hoy la electrónica hace que si yo rectifico una corriente alterna trifásica y la vuelvo a alternar en 5 fases, en 20 fases de la frecuencia que yo quiero, no necesito usar este transformador como transformador de fases variables. No tiene sentido. Usémoslo como motor nada más. ¿Qué tenemos acá? Las fuerzas electromotrices autoinducidas sobre el arrollamiento 1, igual que en el transformador. 444, factor de arrollamiento, frecuencia, número de giros por minuto. Y lo mismo para la secundaria, 444, el factor de arrollamiento del rotor. La misma frecuencia F1, ¿por qué? Porque estamos trabajando con igualdad de frecuencia.
N2 y phi. ¿Por qué decimos que trabajamos en igualdad de frecuencia? Rotor bloqueado. Cuando el rotor bloqueado, el deslizamiento es 1 y la frecuencia es 1. Ventaja que podría tener este transformador respecto del convencional. Aparte de tener diferente número de fases, si yo quisiera tener el mismo, puedo cambiar el ángulo de fase entre el primario y el secundario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ángulo de fase tenía la tensión inducida en el secundario respecto de la primaria en un transformador monofásico? ¿No dependía de la carga? No. Tensiones. La carga incide sobre la corriente. 180 grados. ¿Qué quiere decir? Cuando pulsaba en un sentido el primario, se pulsaba en sentido contrario el secundario. De la composición de sistemas trifásicos y conexión en estrella, conexión en triángulo, ¿con qué nos encontramos? Con los grupos de conexiones de los trifásicos, en donde aparecía el DI5, el DI11, que una vez que lo construíamos nos daba el equivalente a, ¿cuánto era? El DI5 o DI11 era el equivalente a 5 minutos en el reloj. ¿Cuántos grados tenemos en 5 minutos en el reloj? 30 grados. 30 grados. Desfasaje de 30 grados entre primario y secundario. Pero una vez que lo construimos, eso no cambia. Acá, ¿de qué depende el ángulo de fase? ¿De a qué arrollamiento encuentra primero? Vamos a tener un campo resultante que gira 3000 revoluciones por minuto sobre el estator y sobre el rotor si tiene un solo par de polos. Como el rotor está bloqueado, gira a la misma velocidad con respecto a los dos. Si yo pongo un poquito antes la bobina del arrollamiento rotórico y un poquito después la del estator y gira en sentido horario en la línea de la onda de campo, induce primero fuerza electromotriz en el estator y después en el rotor y después en el estator. ¿Qué quiere decir eso? Temporalmente llega al máximo primero el rotor y después el estator. Corrige el ángulo de fase, un determinado ángulo como el que tenemos dibujado acá, que será unos 10 grados. Si lo corro 10 grados más, se desfasa 10 grados más. Si los pongo en fase, pulsan en fase. Es decir, cambiando la posición mecánica en que frené el rotor, cambio el ángulo de fase entre primario y secundario. Pero de nuevo, en un transformador convencional más eficiente y más barato, con electrónica hago lo que se me antoja, rectificando y volviendo a alternar de la manera que quiero. Entonces esto no es más que anecdótico. Pasamos al generador así. Hemos visto motor en donde conectábamos la red y dejábamos que el rotor gire según la carga se lo permitiera. Pasamos al transformador, en donde bloqueábamos el rotor y a través de los arrollamientos rotóricos obteníamos la corriente que quisiéramos, con el ángulo de fase que quisiéramos, con el número de fases que tuviese el rotor. Vamos al generador. Condición de funcionamiento. En el motor era velocidad subsincrónica, es decir, el rotor giraba a velocidad inferior a la de sincrónica. En el estator el rotor estaba bloqueado. En el generador tiene que girar a velocidad supersincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Por arriba de la de sincrónica. Entonces, si nos venimos a los numeritos que estamos haciendo acá, generador. El deslizamiento es igual a N1 menos M sobre N1. ¿Qué pasa si N es mayor que N1? A ver, recordemos esto. Para el motor, el deslizamiento variaba entre 0 y 1. 0 para velocidad sincrónica, N1 para el rotor bloqueado. Acá, ¿qué pasa si la velocidad es mayor que N1? ¿Cuánto vale el deslizamiento? Negativo. Menos que 0. N1 menos un N mayor que N1, no hace falta que lo volvamos a poner. Conclusión: toma preponderancia el N, que se torna mayor que N1, entonces el numerador se hace negativo y el deslizamiento se hace negativo. Entonces, para que el generador funcione a velocidad supersincrónica, tiene que marchar a velocidad superior. A partir de eso, el deslizamiento se hace menor que 0. ¿Qué efecto va a producir esto sobre las fuerzas electromotrices inducidas? Volvamos a esto que habíamos visto recién en el motor.
estator conectado a la red, onda de campo que marcha a velocidad V1 hacia la derecha producida por el estator, por sobre los conductores, induciendo fuerzas electromotrices, haciendo circular corriente y produciendo fuerzas que mueven el rotor en el mismo sentido. ¿Qué pasa si ahora a ese rotor yo lo empujo a una velocidad mayor a la del sincronismo? V se hace mayor que V1. Las barras marchan a una velocidad mayor que la del campo estatórico. La velocidad relativa con la que se cortan las líneas de campo respecto de las barras cambian de signo. ¿Qué pasa cuando cambia de signo la velocidad relativa? Recordemos esto. E igual a V por L por velocidad relativa. Si la velocidad relativa se hace negativo, ¿qué pasa con la fuerza electromotriz? Se hace negativa. Si la FEM se hace negativa, ¿qué pasa con la corriente que era igual a la FEM dividido la impedancia? Se hace negativa. Si la corriente es negativa, ¿qué pasa con la fuerza que era igual a I por L por B? Se hace negativa. Donde antes era una fuerza que hacía que el rotor girara, ¿qué iba a tratar de hacer ahora esa fuerza? Lo va a tratar de frenar. ¿Por qué lo va a tratar de frenar? Porque para llegar a velocidad supersincrónica, mecánicamente desde afuera lo tenemos que empujar. En un molino eólico, en donde se puede usar este tipo de generador, la hélice hace que el rotor gire a velocidad supersincrónica. Solo el motor no lo puede hacer. Yo lo llevo a velocidad supersincrónica. Entonces, toda la potencia que yo mecánicamente le estoy inyectando para que gire a velocidad supersincrónica se torna par resistente. ¿Qué ocurría en la máquina síncrona cuando había par resistente? La máquina funcionaba como generador. Toda la potencia mecánica que yo le inyecto la entrega como eléctrica hacia el exterior y los pares motor y resistentes se igualaban para mantener la velocidad constante. Toda la potencia mecánica que yo le inyecto por el eje para llevar la velocidad supersincrónica se transforma en potencia eléctrica que ahora sale hacia la red. ¿Por qué? Porque está funcionando como generador. Entonces, si hacemos un repaso acá, el deslizamiento se hace negativo, las fuerzas electromotrices cambian de sentido, las corrientes cambian de sentido, el par electromagnético del motor se transforma en resistente. Por ende, en lugar de transformar potencia eléctrica en mecánica, estamos transformando mecánica en eléctrica. La potencia activa sale desde el generador hacia afuera. ¿Qué pasa con la potencia reactiva? La potencia reactiva es la necesaria para magnetizar la máquina. Al generador síncrono, ¿con qué lo magnetizábamos? Con corriente continua inyectada a los polos. ¿Este tiene polos? No. Entonces, ¿de dónde puede sacar corriente reactiva para excitarse? El rotor no tiene alimentación, entonces la tiene que obtener desde el estator. ¿Desde dónde? Desde la red. Un generador síncrono, según yo le inyectara potencia mecánica más o menos, producía más o menos potencia activa. Según lo